Parte 1. Invitación a la cuarta dimensión. La vida de la tercera dimensión, la espiritualidad de la cuarta dimensión. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Hebreos 11, versos 1 al 3. En cierta oportunidad tuve el privilegio de enseñar sobre crecimiento en el renombrado Instituto Teológico Fuller en los Estados Unidos. No solo los estudiantes y profesores del instituto, sino muchos pastores de distintos estados habían hecho un gran esfuerzo para asistir a mi clase. Me encontré con el Dr. C. Peter Wagner, quien me había invitado para dar un discurso en su clase de crecimiento, y me dijo algo que me llamó la atención. Dios le había dado un don especial para sanar piernas cortas. En un principio dudé de lo que oía con mis oídos. De ningún modo se veía como alguien que pudiera obrar ese tipo de milagros. Repentinamente el Dr. Wagner me invitó a observar el milagro. 2 días después visité su oficina por la mañana. Noté la presencia de un iraquí a quien le faltaba la parte inferior de la pierna por causa de un accidente de tren que había sufrido hacía un tiempo. En su compañía también noté que estaba la esposa del Dr. Wagner y el pastor Kim Jong-kil, junto con otros pastores. Luego de haber finalizado una oración, el Dr. Wagner impuso su mano sobre el iraquí y comenzó a clamar en voz alta. En el nombre de Jesús de Nazaret, pierna, estírate, pierna, estírate, en el nombre de Jesús de Nazaret, pierna, estírate. El Dr. Wagner no se detuvo de clamar por más de 5 minutos. No obstante, nada había sucedido. Entonces traté de consolarlo y dije, quizás la pierna se estire en forma gradual. De repente, todos se unieron en un eco de consolación. Sin embargo, el Dr. Wagner no se dio por vencido y exhortó al iraquí a que repitiera en voz alta la siguiente oración. Creo en un Dios vivo, creo en Jesús como mi Señor, creo en que Jesús va a sanarme. Luego de la oración, le hizo tomar asiento nuevamente. Este panorama hizo sentirme un poco incómodo y comencé a orar. Dios, perdona mi poca fe. Padre, sin importar la sanidad de la pierna, no permitas que el Dr. Wagner tenga un tropiezo. Nuevamente, el Dr. Wagner impuso su mano sobre la pierna y clamó en voz alta. Ordeno en el nombre de Jesús de Nazaret, pierna, estírate en el nombre de Jesús de Nazaret, estírate. Repentinamente, algo increíble comenzó a manifestarse. Quedé tan sorprendido que casi sentí que me caía al suelo. Observé cómo la pierna se estiraba en cuestión de medio minuto. Este milagro causó un gran impacto en mi vida. Nunca llegué a pensar que Dios estiraría tan cerca de nosotros. El milagro no había ocurrido en una iglesia, ni en un centro de oración, tampoco en una conferencia de avivamiento. Se trataba de la oficina de un profesor de teología, quien con fe solo había dicho, pierna, estírate. El iraquí emocionado comenzó a caminar de un lado a otro dentro de la oficina. No cojeaba, sino que caminaba equilibradamente. ¡Cuán grande es la gracia de nuestro Dios! Dios no estaba a 1.000.000 de kilómetros, sino estaba junto a nosotros. Hablaba a través de la confesión de nuestra boca. Así como Jesucristo ha obrado todo tipo de milagros en la tierra de Judea hace 2000 años, Dios obra hoy milagros a través de nosotros. Cuando me encontraba meditando sobre estas cosas, el Dr. Wagner se me acercó y me dijo, este milagro de sanidades se debe a usted. Algo sorprendido, pregunté qué significaba esa afirmación. Entonces el Dr. Wagner explicó. He leído su libro La Cuarta Dimensión. Allí explica que para obtener un milagro uno debe soñar y clamar en forma de un mandato. Es por esta misma razón que creí que sucedería y lo ordené en el nombre de Jesús. Y mi sueño se hizo realidad.
Él experimentaba una vida llena de gracia y bendición por medio de una gran fe, algo que ni siquiera yo, quien había escrito el libro, había experimentado. Fue como un gran golpe en mi cabeza. Esto me hizo saber cuán cerca está Dios de nosotros y cuán grandes milagros puede producir la fe. Hace 25 años escribí sobre el secreto de la cuarta dimensión. A decir verdad, el concepto de la cuarta dimensión no ha sido producto de mi estudio propio ni del aprendizaje por parte de un erudito, sino de la profunda comunión con el Espíritu Santo. En estos últimos tiempos Dios me reveló sobre estas verdades diariamente por más de una hora. Oí la voz de Dios por más de una hora en mi lugar secreto de oración. Fue una revelación muy emocionante que conmovió lo más profundo de mi espíritu. He escrito este libro con el deseo de dar a conocer estas verdades a mis lectores. La Biblia enseña: lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. La realidad del mundo de la tercera dimensión no ha sido producto de la evolución. La teoría de Darwin sostiene que el mundo de la tercera dimensión ha evolucionado y todavía está en ese proceso. La Biblia declara que el mundo de la tercera dimensión no es producto de la evolución, sino producto de la cuarta dimensión, una dimensión superior que transforma y mueve el plano tridimensional. Por lo tanto, lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. En cambio, la teoría de la evolución de Darwin sostiene que lo que no se ve fue hecho de lo que se ve. Esto implica que nuestro mundo sensorial de la tercera dimensión no es producto del autodesarrollo y la autoevolución. Dios siguió con la enseñanza. El secreto del mundo invisible de la cuarta dimensión. Cierto día en mi horario de oración, el Espíritu Santo conmovió mi corazón fuertemente y oí una voz que decía: «Pastor Cho, ¿qué es la primera dimensión?». Bueno, la primera dimensión es una línea que une dos puntos separados. Dios me habló casi instantáneamente. Sentí que Dios sonreía al hacer la siguiente corrección. «Estás equivocado». «¿Cómo? ¿Acaso la primera dimensión no se trata de una línea?». Así es. La primera dimensión es una línea que une dos puntos separados. Sin embargo, la misma no debe tener ni densidad ni ancho. Como la primera dimensión es una línea que carece de densidad y ancho, se trata de una línea imaginaria. Ahora comprendo, Señor. Si trazamos una línea con un lápiz, la densidad de esa línea será marcada según el ancho de la punta del lápiz. Teóricamente hablando, esto significa que esa línea deja de ser unidimensional y debido a su densidad se convierte en una línea bidimensional. La línea en sí se convierte en un plano largo. Simplificando, la primera dimensión es una línea que carece de densidad y plano. Entonces el concepto de la línea unidimensional es una línea imaginaria. Como consecuencia, la primera dimensión, al ser expresada, está destinada a someterse bajo la segunda dimensión. Desde la perspectiva de la primera dimensión, el plano unidimensional incluye y abraza el plano bidimensional desde un principio. Lo mismo ocurre con la segunda y la tercera dimensión. La segunda dimensión es un plano, pero un plano bidimensional es en realidad un cuerpo tridimensional, puesto que él mismo contiene densidad, aunque se trate de una línea unidimensional, lo que puede observarse solo con un microscopio. El plano bidimensional es en realidad un plano imaginario, puesto que la segunda dimensión se trata de un plano que carece de densidad, teóricamente hablando. Es así que la segunda dimensión se encuentra sometida bajo la tercera dimensión. Desde la perspectiva de la segunda dimensión, la misma abraza la tercera dimensión. La tercera dimensión es un cuerpo tridimensional. No obstante, estrictamente hablando, un cuerpo tridimensional deja de ser de carácter tridimensional, puesto que el cuerpo contiene espacio. Por tanto, el cuerpo tridimensional es un cuerpo imaginario. La tercera dimensión está sometida a la cuarta dimensión, pero al mismo tiempo
abraza el concepto de tiempo y espacio que pertenecen a la cuarta dimensión. En otras palabras, la tercera dimensión incluye la cuarta dimensión. La tercera dimensión es un cuerpo que contiene tiempo y espacio, que a su vez pertenecen a la infinidad. En otras palabras, el espacio pertenece a lo infinito, pero a su vez contiene la infinidad. Lo mismo ocurre con el tiempo. El tiempo pertenece a lo eterno, pero a su vez contiene la eternidad. Es decir, el espacio contiene lo infinito y el tiempo contiene lo eterno. En síntesis, la cuarta dimensión es la dimensión de tiempo y espacio en la que el concepto del tiempo es agregado al espacio tridimensional. En otras palabras, es la dimensión espiritual que supera la dimensión sensorial. Dios es Señor de la infinidad y la eternidad. Dios es infinito y eterno. El Espíritu Santo habló a mi corazón e iluminó este concepto muy claramente. No soy alguien que se encuentra a 1.000.000 de kilómetros. ¿Tú piensas que yo no puedo entender lo que hablas en secreto? ¿Y que no conozco tu sentar y tu levantar? Error. Soy alguien que está más cerca que tu propio corazón. El hombre es un ser tridimensional, pero como hemos observado, así como el cuerpo tridimensional está destinado a ser sometido bajo la esfera tetradimensional, el hombre se convierte en un ser que pertenece y está sometido bajo la cuarta dimensión. El espacio ya se encuentra infiltrado en nosotros en forma de infinidad y el tiempo en forma de eternidad. Este principio es aplicable para todos, sin importar sus creencias. El hombre tridimensional fue creado para estar bajo el gobierno de la infinidad y la eternidad. Esto significa que nos encontramos bajo la soberanía de Dios en todo momento y en todo lugar. Esto es una evidencia que nos permite reconocer la persona de Dios. La dimensión mayor abraza y sojuzga la dimensión menor. Esto es una teoría científicamente comprobada. La primera dimensión pertenece a la segunda dimensión, así como la segunda pertenece a la tercera, y la tercera pertenece a la cuarta dimensión. Es por esta misma razón que el Dios infinito y eterno sojuzga todo el universo de la tercera dimensión. El mundo de la tercera dimensión, creado por el Dios de la cuarta dimensión. La Biblia declara que Dios está en todo y sobre todo. Si relacionamos esta afirmación con la teoría física de las dimensiones, podemos decir que la cuarta dimensión pertenece y supera a la tercera dimensión, mientras que la tercera dimensión pertenece y supera a la segunda dimensión, y la segunda dimensión pertenece y supera a la primera. La cuarta dimensión pertenece al tiempo y espacio, pero al mismo tiempo lo supera. La cuarta dimensión es la dimensión espiritual. El libro de Génesis narra que la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Por tanto, el mundo creado por Dios pertenece a la tercera dimensión, y el Espíritu Santo estuvo incubando la tierra, así como la gallina incuba los huevos. El Espíritu Santo es la presencia del Dios infinito y eterno. Milagros creativos ocurren en el mundo de la tercera dimensión cuando el Espíritu Santo se mueve. Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Génesis 1:3. Note que no se trató de una transformación, sino de una creación. Es decir, Dios creó la luz de la nada y siguió diciendo, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. Génesis 1:6. Y fueron separadas las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y llamó Dios a la expansión cielos. Nuevamente, Dios creó la expansión de la nada, es decir, el mundo de la tercera dimensión no fue una evolución, sino que el Espíritu Santo lo incubó y creó. La cuarta dimensión es la dimensión espiritual. El hombre es un ser que se encuentra en la tercera dimensión, pero a su vez pertenece a la cuarta dimensión.
Esto se debe a que posee espíritu. El espíritu del hombre es incomparable con el espíritu de Dios. El hombre conoce la infinidad y la eternidad porque fue creado a la imagen y semejanza de Dios. El cuerpo del hombre volverá al polvo, en cambio su espíritu vivirá por la eternidad, sea en el reino de los cielos o en el infierno. Desde el punto de vista del concepto de la cuarta dimensión, el hombre es un ser eterno. El espíritu del hombre sojuzga el cuerpo tridimensional. Un espíritu débil produce un cuerpo enfermo, mientras que un espíritu fuerte produce un cuerpo vigoroso. El espíritu no se halla en una parte específica del cuerpo, sino se encuentra plenamente en todo el cuerpo. Esto se debe a que la cuarta dimensión incluye, pero a su vez se encuentra en la tercera dimensión. El espíritu del hombre se halla plenamente en todo el cuerpo, pero a su vez supera la tercera dimensión. Por ende, no es dominado por el cuerpo tridimensional. El apóstol Juan recibió la revelación cuando estaba físicamente en la isla de Patmos, pero a su vez su espíritu fue elevado al cielo y vio toda la gloria de los cielos. Esta es la revelación que observó Juan, y escribió el libro de Apocalipsis. Los animales no pueden superar la dimensión física, ni tampoco tienen la capacidad de pensar y hablar porque no tienen espíritu. ¿No es esto maravilloso? Nuestro espíritu pertenece a la cuarta dimensión. Se halla en el plano tridimensional, pero al mismo tiempo lo supera. Nuestro espíritu no está ligado a la muerte física de la tercera dimensión. En el momento de la muerte, nuestro espíritu se apartará del cuerpo y se encontrará con el Señor Jesucristo. La cuarta dimensión sojuzga el mundo humano de la tercera dimensión. Colosenses 1:13 dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Esto significa que en el momento de la salvación hemos sido salvos de la cuarta dimensión del diablo y trasladados a la santa cuarta dimensión de Dios, y que Dios nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. En otras palabras, Dios, el hombre y el diablo pertenecen a la cuarta dimensión, pero el hombre se encuentra en un nivel más bajo, Satanás en el nivel intermedio y Dios en el nivel más alto. El hombre sojuzga el mundo de la tercera dimensión y la cuarta dimensión sojuzga la tercera dimensión. El hombre puede transformar la tercera dimensión por medio de nuevos inventos y descubrimientos, puesto que es un ser espiritual. Satanás también pertenece a la cuarta dimensión. Por esta razón, trata de sojuzgar la tercera dimensión y al hombre, quien se encuentra en un plano inferior. Y hace todo tipo de maldades a través del hombre en este mundo creado por Dios. La historia narra acerca de dictadores y tiranos que llevaron a la humanidad a la destrucción. Esto se debe a que Satanás ha sojuzgado el entendimiento y el espíritu de aquellos líderes. El alemán Hitler asesinó a 6 millones de judíos y llevó a toda Europa a la destrucción. Al ver que se encontraba a un paso de su derrota, Hitler terminó asesinando su propia vida. Algo similar ocurrió con el imperio japonés. El emperador, bajo la influencia de Satanás, planeó conquistar todo el continente asiático y terminó destruyendo la vida de millares de personas. No solo esto, el diablo entró en la vida de Judas Iscariote, quien era discípulo de Jesús, y terminó entregando al maestro por 30 monedas de plata. En caso de que el hombre deje de someterse bajo la soberanía de Dios, estará destinado a pertenecer a la cuarta dimensión del diablo y estará bajo su influencia. Pero aquel que ha recibido a Jesús como su Salvador es salvo de la cuarta dimensión del hombre y del diablo a través de la sangre de Jesucristo, y es trasladado a la cuarta dimensión espiritual de Dios. Aquel que ha sido salvo recibe la vida eterna a través de la cuarta dimensión de Dios. Y nuestro espíritu, mente y entendimiento recibe la llenura de la plenitud de la cuarta dimensión de Dios. Mueve la cuarta dimensión espiritual. ¿Qué debemos hacer nosotros una vez que hemos sido trasladados a la santa cuarta dimensión por medio de la fe en Jesucristo?
Debemos pensar cómo podemos mover la cuarta dimensión espiritual y cómo podemos obtener resultados positivos. La tercera dimensión se transforma bajo la influencia de la cuarta dimensión. El espíritu sojuzga lo físico y lo material. Lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Todo aquel que ha sido salvo está bajo el señorío de Dios desde el momento que recibe a Jesús como su Salvador. La tercera dimensión del creyente está bajo la influencia del Espíritu Santo, quien habita en el espíritu del hombre. Es por esta razón que nunca deja de estar bajo la soberanía de Dios y no podemos hacer nada sin Dios. Dios está en nosotros. En caso de que pongamos nuestra mirada en una revista o en una película de inmoralidad sexual, tenemos que verlo junto con Dios. En caso de que hurtemos o robemos algo, tenemos que hacerlo junto con Dios. ¿Tolerará Dios estas cosas? ¿Seguirá Dios observando estas cosas? Definitivamente, la respuesta es negativa. Dios también se encuentra en la tercera dimensión y nos transmite su infinidad y eternidad. Recibimos el poder para sojuzgar la tercera dimensión a través de Dios. El poder para sojuzgar es el sueño. No es el inteligente quien transforma el mundo de la tercera dimensión, sino el soñador. Dios quiere que soñemos junto a Él y que lo alcancemos, con el fin de obtener toda la riqueza de su bendición y así glorificar al Padre. Llene su pensamiento, mente y obra de la cuarta dimensión de Dios y experimentará algo que jamás lo ha vivido